Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Y hoy tenemos, como siempre, el gusto de recibir a Alejandro Vargas, quien es medium, contactado y escritor, y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer, como siempre, estar con todo el auditorio. Y en esta ocasión les queremos contar que a través de un hermano de luz, quien se llama José Agapito Ramírez Montes, nos ha llegado para realizar esta canalización que el Comando Ashtar ha pedido como prioritaria dentro del larguísimo, larguísimo listado que tenemos de personajes a canalizar, que parece interminable. Realmente algún día se va a terminar, porque nosotros tenemos también un tiempo digamos, de tránsito en este planeta. Así que le queremos agradecer a José y también vamos a hacer dos preguntas más adelante que provienen de él, que las vamos a mencionar. Y ahora les vamos a decir de quién se trata el personaje, que es Reni Otolina. Y voy a leer una pequeña biografía, como hago siempre. Reinaldo José Otolina Pinto nació en Valencia el 11 de diciembre de 1928 y trascendió en Pico Naiguatá el 16 de marzo de 1978, más conocido como Reni Otolina. Fue un narrador, locutor, animador, productor de programas de radio y televisión, publicista, corredor de autos de carrera y activista político venezolano. Es considerada una de las celebridades más influyentes en la historia moderna de Venezuela. La muerte de Reni Otolina sucedió el 16 de marzo de 1978 y fue un suceso de alto impacto en la vida social y política de Venezuela, pues Otolina era uno de los presentadores de televisión más destacados y estaba a 2 semanas de formalizar su candidatura presidencial para las elecciones de ese año. La avioneta en la que Otolina viajaba junto a otras personas se estrelló contra un cerro en un viaje a Porlamar. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez determinó que había sido un accidente de aviación, sucedido por impericia del piloto y malas condiciones climáticas. Sin embargo, el suceso sigue siendo tema de debate. Y en primer lugar, bienvenido. Está en presencia con nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenido, René. Como primera pregunta, ¿tú estabas a favor de una Venezuela libre basándote en los principios del libertador Simón Bolívar, incluso en contra de que el dinero llevara su nombre por la evidente relación que algo tan vil como el billete hiciera que las personas relacionaran su nombre quedando reducido a un consumo material? Tu plan divino fue un antes y después para Venezuela. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Que vino a defender la libertad, el honor del país de Venezuela y sobre todo también a día de hoy lo sigue haciendo porque la situación en la que está Venezuela es de una dictadura total con este presidente que tienen actualmente. Terrible, terrible. Con este inmaduro, porque no se le puede decir otra cosa, ignorante, déspota, en fin. Continuando con otro párrafo de la biografía, Renio Tolina, además de ser locutor, productor y animador de radio y televisión, tenía una sólida carrera tras haber estado en Radio Caracas Televisión, Venevisión y Venezolana de Televisión. Había fundado el partido Movimiento de Integridad Nacional Unidad, concentrando en la clase media y en la juventud, con el que pretendía consolidar una tercera vía en la política puntofijista de Venezuela de ese entonces, según el diario El País. Otolina era la más distante imagen de un político clásico, había conseguido atraerse una buena porción del electorado independiente, nutrido preferentemente por jóvenes recién llegados a la edad de voto y por desengañados partidarios de los partidos tradicionales en Venezuela, el socialdemócrata y el social cristiano Copey. Otolina había promovido el proyecto de enjuiciar al presidente Carlos Andrés Pérez por traición a la patria y le habían cerrado las puertas en varias emisoras como en canales de televisión con el fin de bajar su audiencia. Tú estabas en contra del comunismo, pero ¿hace alguna diferencia ser de derecha, centroizquierda, argentino, venezolano, japonés o de cualquier otra nacionalidad? ¿A qué contribuye sentirse muy identificado con un país o ideología irreligiosa y o política? Cuando está realmente en el partido de la luz, que es el partido de Dios, que no conoce ni de política, ni de religiones, ni de derecha, ni de centro, ni de
absolutamente nada, porque Dios está libre de todas esas etiquetas y es realmente de ese partido que no hace diferencias, ni tampoco discusiones entre nadie. Es ese realmente el partido el que nos siempre tiene que gobernar, porque Dios lo es todo y eso es una verdad absoluta. Absolutísima verdad. Dios es todo, lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez. Sin Dios, nada, nada, absolutamente nada. ¿Quién como Dios? Nadie, nadie, nadie. Estas dos preguntas son de nuestro hermano José Agapito Ramírez Montes. ¿Qué incomodidad o peligro significaba para los intereses de las petroleras estadounidenses tu incursión en el año 1978 al lanzarte como candidato presidencial y con una buena aceptación en la opinión pública para ocupar la presidencia de Venezuela? Sí, a mí lo que me dicen, sí, a mí lo que él me está diciendo es que no querían que asumiera la presidencia porque si no iba a desmontar, él mismo iba a sacar muchas falsedades y muchas cosas que estaban haciendo a la sombra de las personas. Claro. Ese gobierno era bastante oscuro también en ese momento, con este presidente. Tu meteórica carrera como político y siendo un hombre con firmes pensamientos e ideas nacionalistas, ¿qué significó para ti dejar atrás tu exitosa carrera en el medio artístico de la TV, radio y como exitoso animador y productor de tus programas? Todo lo que fuera para él, el bienestar del pueblo y ayudar en favor y pro para la luz, todo siempre valía la pena, porque es algo que él me dice también, que no hay que tener apego ni a una profesión, ni a una carrera, nada, tenemos que aprender a soltar y a seguir los caminos que Dios nos manda y decir adiós a lo que ya no tiene que estar para nosotros por plan divino. Así es, por supuesto. Bueno, y estas fueron las dos preguntas de nuestro hermano José, a quien le volvemos a agradecer nuevamente. Muchos venezolanos que lamentaron tu trascender pensaron que si tú hubieras sido presidente, la historia de este país hubiera sido totalmente distinta a la actual. ¿Qué hubiera realmente pasado si tú tenías la oportunidad de ser un presidente cuyo valor era gobernar por y para el pueblo sin pertenecer a ningún partido político? Esta es la primera vez que le hago esta pregunta, porque en otra realidad dimensional paralela a tú sigues encarnado, pudiste acceder a la presidencia o el resto de tus otros yo trascendieron también. En otra realidad dimensional, él ha sido presidente y en esa realidad dimensional Venezuela ya no está como está en esta dimensión. Es una Venezuela totalmente distinta y sobre todo muy próspera, en la que no hay pobreza. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es una 3D más alta que esta, obviamente, ¿no? Sí, Claro. ¿Quién fuiste en la encarnación que hayas tenido más importante aquí en la Tierra? en la época de Cristo fue uno de sus discípulos más amados, entre tantos, no todos eran amados por el maestro, pero uno de sus discípulos muy, muy queridos, llamado Tomás. Ah, claro, Tomás. ¿Fue tu séptima encarnación esta como Reni? ¿Ya accediste a la maestría? Sí, ¿Y en qué realidad dimensional te encuentras ahora? ahora mismo se encuentra en la nave del comando. ¿En la Nueva Jerusalén? Sí, Bueno, está de más decir que fue una semilla estelar encarnada, ¿no? Que es un sí. hermano del comando. Tuviste 3 hijas que fueron secuestradas en un momento dado pidiendo una suma muy fuerte de dinero, los maleantes. Los secuestradores le pidieron a Otolina, dice el texto, 400.000 bolívares, que eran en ese momento unos $93.000.
Los zampones amenazaron al presentador prometiendo el asesinato de sus hijas, pero el pago fue rápido y las soltaron sin hacerle daño, al punto que la PTJ llegó a acusar a Reini de haber planificado un autosecuestro por haberlas recuperado tan rápido y sin ayuda de las autoridades. Cualquier cosa. Bueno. El presentador denunció públicamente la ineficacia de la PTJ y aseguró que el dinero del rescate iría a parar a las guerrillas, era un grupo guerrillero lo que efectivamente se descubrió. Los secuestradores eran integrantes de la guerrilla comunista del FALN, los hermanos Botín y Marín, Ramón Álvarez y Germán Darío Ferrer, este último esposo de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz y diputado por el PSV para la Asamblea Nacional entre 2006 y 2017. Los secuestradores tan solo pagaron un par de años de cárcel y no fueron inhabilitados para realizar política, uno de los logros de la pacificación de Rafael Caldera y los gobiernos posteriores, permitir a sectores zamponiles participar para cargos de elección popular. ¿Por qué tuvo que suceder esto que fue dinero utilizado para hacer el mal y no hubo forma de frenarlos? Ni siquiera tuvieron demasiado tiempo en la cárcel. ¿Se puede definir entre libre albedrío y plan divino? ¿A qué corresponde? A ese pequeño porcentaje de libre albedrío que tiene la humanidad. Lamentable. Desde los 60, continúa el párrafo, hasta los 90, la guerrilla urbana se dedicó a la extorsión y secuestro para financiar sus operaciones, así como el robo de entidades bancarias donde participaron muchos de los que posteriormente pasarían a ser funcionarios públicos en los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Bueno, por eso se entiende que Venezuela está hoy como está, en un estado tétrico. Reinaldo Tolina sigue presente en el imaginario colectivo, incluso de aquellas generaciones que crecieron sin verlo en pantalla, con sus grandes lentes de pasta, trajes tan elegantes como sus modales y una dicción pausada impecable. Es considerado como el presentador más influyente que tuvo la televisión venezolana, incluso como el rostro de una época que hoy se ve con nostalgia, en la que la bonanza petrolera convertía al país en un oasis emergente lleno de posibilidades. Y aunque la historia considera que ese espejismo de Venezuela Saudita se fume tras el Viernes Negro de 1983, para muchos ciudadanos esta dorada en realidad termina súbitamente el 16 de marzo de 1978 con Tu Trascender, ¿no? A los 49 años murió en el accidente aéreo Reini junto a sus 4 acompañantes. Se había convertido en un férreo opositor de la estatización y la situación económica del país. Por ello, luego de que el gobierno en represalia sacara del aire sus programas de radio y televisión, decidió incursionar de lleno en la política y creó el partido Movimiento de Integridad Nacional y anunció su aspiración de convertirse en el presidente aprovechando su popularidad. Otolina despegó a las 5:17 p.m. del Aeropuerto Internacional de Maiquetía con destino a la ciudad de Porlamar, donde tendría una reunión con empresarios de Nueva Esparta. Iba a bordo de una avioneta Cessna 310, pilotada por Carlos Domingo Olavarría. Lo acompañaba su jefe de campaña, Ciro Medina, además el productor de televisión Luis Duque y el abogado César Oropesa, todos miembros del MIN. Las 4 personas que trascendieron contigo, ¿por qué pactaron que fuera en ese mismo momento y en grupo? Porque ya sabemos que está todo absolutamente pactado después de las miles de canalizaciones que hemos recibido, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Porque formaban parte de su grupo de almas y habían venido juntos reencarnando, entonces es como que les correspondía también trascender en esta vida actual. Claro, trascender juntos. En este caso, ¿por qué tenía que ser con una avioneta, en una avioneta, digamos, accidentada, ¿no? Por calma a saldar de otras anteriores vidas. Siendo que tu trascender fue sorpresivo, ¿cómo vivieron tú y los otros 4 miembros ese momento? ¿Fueron directo a la luz? ¿Se vieron entre ustedes? ¿Quedaron dando vueltas? ¿Qué pasó? Ya lo esperaban. Era algo que como que cuando empezó a fallar la avioneta, ya esperaban que iban a pasar.
entonces se encomendaron a la luz de Dios, pidieron ver la luz de Dios y automáticamente me dicen que la luz se hizo y que no sintieron absolutamente nada en lo que es en el tránsito. La luz de Dios ya se hizo presente en ellos. Qué maravilla, así que fueron directo a la luz sin quedar en tránsito. ¿Qué fue lo que realmente pasó en este accidente? ¿El avión fue bajado? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿El piloto perdió el control? El piloto perdió el control. Uh-huh. Pero lo bajaron, le pegaron tiros al avión, realmente fue un asesinato. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, la avioneta ¿la bajaron o fue un accidente realmente, como dijo el gobierno? Fue un accidente. Ajá. No intervino nadie como para que se viniera a pique. No. ¿En qué realidad dimensional se encuentran ahora? En la Nueva Jerusalén. Qué bonito. ¿Son todos hermanos del comando entonces? Sí. Una pregunta obvia, ¿no? ¿Accedieron todos a la maestría? Todos. Bueno, cuando decimos hermanos del comando, para los que no hayan visto las entrevistas anteriores, estamos hablando del comando Ashtar. Eran todos semillas estelares encarnadas, ¿verdad? Vale la aclaración. Dice otro párrafo de la biografía, Gonzalo Pérez Hernández, secretario del Partido de Tolina, el Movimiento de la Integridad Nacional, declaró: si yo responsabilizo de algo a Carlos Andrés Pérez es por no haber investigado la muerte de Reni, por haber falseado la verdad, por no haber exigido que se hiciera una investigación a fondo y se determinaran las causas reales del siniestro. Pérez Hernández afirmó que el gobierno tampoco le pidió al doctor Jack Castro, jefe de Medicina Legal Forense del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que fuera al lugar de los hechos y constatara con su equipo lo sucedido. Entonces, ¿fue causado por un error del piloto realmente, como dijo el gobierno? ¿Y por qué no investigó y dejó el caso cerrado a su propia conveniencia? Porque no querían remover más el tema. Es por eso que lo dejaron cerrado. Porque no le convenía tampoco al gobierno investigarlo. Continúa el texto, dice lo siguiente: para nada ayuda a calmar las aguas que el entonces director de la Policía Técnica Judicial, Manuel Molina Gasperi, ordene al Grupo de Apoyo Táctico de Operaciones destruir los restos del Cessna 310, donde ocurrió el accidente, cuando todavía estaba en plena investigación. Esto fue fuertemente criticado por la prensa, que lo acusó de destruir evidencia para presuntamente encubrir el suceso, que había sido intencional, pero ya recibimos varias veces que no fue así. Realmente fue un accidente y el piloto perdió control de la avioneta. ¿Hubo gas dentro de la avioneta o algo que se le parezca que habían sacado esa conclusión? No. Pero ¿cómo fue que el piloto perdió el control? ¿Hubo algo dentro del mecanismo del avión que hizo que la avioneta en pocos minutos, porque pasaron 6 minutos nada más, se fuera hacia abajo? Una desorientación del piloto, que fue algo que es como que es imposible explicar con palabras. Uh-huh. Continúa el texto biográfico. Fue un pionero en muchos aspectos de la publicidad, Reni, la comunicación social y la producción televisiva venezolana. Durante su trayectoria fue presentador de Miss Venezuela, de las 24 horas de Le Mans y de músicos como Mina, Stevie Wonder, Rafael, Tom Jones, Jimi Hendrix, Charles Aznavour, Piero o Hugo Romani. También trabajó con celebridades televisivas, entre las que destacan Cantinflas, Simón Díaz, Sofía Inver o Amador Bendavan. En este sentido lograste lo que no pudieron muchos otros en ese y otros momentos históricos de Venezuela, de ser el presentador de músicos y cantantes con gran popularidad. Cuando se tiene tanta popularidad, ¿por qué se pacta esto en un plan divino, a diferencia de la gran mayoría de personas que tienen un total anonimato? Para que el amor de Dios se extienda lo más posible. Claro, para pasar el mensaje a las masas, ¿verdad? Sí. Y hacer el bien lo más posible dentro de lo que llegue el plan divino. Desde los estudios de Radio Aeropuerto,
Mantenía su programa Venezuela Despierta, en el que hablaba sobre su pensamiento político y su campaña. Se consideraba a sí mismo como nacionalista bolivariano y todos los días recitaba pensamientos de Simón Bolívar. También criticaba fuertemente la corrupción de los partidos políticos y la dependencia de la industria petrolera. Desde su tribuna solía promover un sistema meritocrático, así como el aprovechamiento de la tierra para convertir a Venezuela en una potencia agrícola en lugar de energética. ¿Realmente Simón Bolívar quién fue? Un gran hermano del comando. Claro. Otro hermano más que tenía como finalidad y plan divino libertar y traer luz a este planeta. Y ahora sí, un mensaje final. Que la luz de Dios se siga extendiendo y se siga integrando en todos los lugares. Muchísimas gracias, ex Reni Yao Tolina, por este bendecido mensaje, esta bendecida canalización, y a ti, querido Alejandro Vargas, también. Gracias, muchísimas gracias por esta canalización, y a todos aquellos que quieren contactarse para tener sesiones individuales con Ale, pueden hacerlo al mail alejandrovargas@gmail.com, desde Instagram compartir desde la esencia y sus libros, Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Por favor, queridos amigos, compartan, suscríbanse, den su like, si les parece importante esta información y les gustó el video. También esperamos sus comentarios, comparten la palabra para seguir elevando conciencias. Y nos veremos entonces en la próxima entrevista de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.